Muy bien, seguimos contándoles mis vivencias desde joven, desde niño. Vuelvo otra vez a iniciar desde los mismos 5 años. Pero ya vamos a hablar sobre la brujería, sobre las brujas. Solamente, bueno, voy a contarles que, por ejemplo, por causa de este nombre, pues quedé sin apellido de mi papá. Bueno, a los 5 años yo le preguntaba a mi mamá de mi papá, lo cual ella me contaba que mi papá había dicho que me mandaba a bautizar, pero que él conseguía los padrinos. Él consiguió unos padrinos de un señor Agustín Cujabán y una señora María Sátiva, que a los 8 días me puso una fecha para llegarme a los 8 días a bautizar. Entonces mi mamá me decía que ella me había mandado a bautizar antes de que llegara mi papá a bautizarme, porque la señora María era bruja que le había hecho una brujería a mi abuela, a mi abuelita. Entonces, por ese motivo, ella me mandó a bautizar con la señora que fue la partera de ese tiempo. Bueno, de acuerdo a esto, mi papá, pues, como llegó y me encontró bautizado, pues de una se fue y no me dio bautismo, no me dio nombre, su apellido. Entonces ella me contaba que él se llamaba Luis Norano, que era de Choncontá, Cundinamarca. Bueno, pasó el tiempo. Ya cuando yo estuve ya los 15 años, 16, íbamos a trabajar con mi hermano y otros muchachos. No es como nos levantaba, te contaba antes, que a la 1, 2 de la mañana. Nos íbamos por una loma, como queda lejos las minas del pueblo, quedan a media hora, a un punto llamado El Olivo. Teníamos que pasar por unos bosques de eucaliptos grandotes que habían en ese tiempo, unos antiguos. Bueno, cuando íbamos bajando una bajada, y empezó el compañero a decir: uy, se me vino las brujas, me persiguen las brujas, mírenla como cachetea. Y se viene un chulo, miramos un chulo que llegó y ¡ñas! No le pegó la cachetada, sino hizo así y pasó volando. Bueno, seguimos ya, yo más tiempo, macho, después. En una noche pasando como vivíamos al norte del parque, pasé por unos lotes y en ese tiempo, pues, como les contaba ayer, no habían casas. Las casas eran casas conocidas, todo era cuadras de sembradío. Entonces era la cuadra cuarta, y eso es baldío, sembraban alberja, maíz, pero en esa estaba en solo potrero. Cuando día como a las 7, 8 de la noche, y miraba un montón de chulos, pero abundantes, grandes y hartos. Pero yo llegué a la casa de mi mamá y le conté y digo, pues esas son las brujas que vienen de todos los pueblos a reunirse ahí a bailar. Así es arriba en la calle que llamamos, hay una calle por la parte de arriba del pueblo que es donde que se bailaban también, había una era grande y que ahí bailaban las brujas. Bueno, pues se llegó el tiempo, pero se me quedaba la idea de que brujas. Entonces hablábamos mucho con la mina, con
compañeros, con los señores ya viejos de edad que ya conocían, y le preguntábamos, y decían, sí, aquí en Tepagá hay brujas. Eh, entonces había una señora que era la enfermera de hierbas, y porque ella daba hierbas, remedios con jarabes, entonces decían que ella era bruja porque utilizaba las plantas para hacer los jarabes, y a veces daba unas purgas para oposear. Bueno, seguidamente, ya nosotros ya los domingos, yo me iba nos acostumbrábamos, los 3, 4 amigos que éramos vecinos, los más, porque nosotros éramos más muchachos, éramos como unos 10, pero los más amigables y los más apegados éramos 3. Nos gustaba mucho irnos para el río a Moyas, pues a jugar y a decir que atruchábamos, pero yo compré unas mariposa y de nylon, pero nunca pesqué nada. Yo no pescaba nada. Pasábamos, corríamos que desde el puente de Moyas hasta más arriba de Monguí, del puente de Monguí, y no pescaba nada. Apenas las miraba, que llegaban y saltaban las truchas, pero no. Habían unas que se pegaban, pero como no sabía cómo lanzarla hacia afuera, se desenganchaban de la mariposa. Entonces se nos apareció un muchacho, un amigo, que pareció que él nos acompañaba, que lo lleváramos, y que él nos enseñaba a rezar el agua, el río, y que eso sacábamos truchas a lo tenaz. Pues bueno, sí, pues lo convidamos, lo aceptamos y lo llevamos, lo fuimos. Pues hicimos, bueno, saber que la misma cosa, no sacamos nada. Entonces nos decía que él sabía rezar el agua, sabía rezar el viento y sabía rezar cosas. Bueno, se nos metió esa cosa en la cabeza de nosotros, pero que dónde aprendía, que no, que es en el mercado, en Sogamoso, en la plaza de mercado, y los martes vendían unos libros que se llamaban Apolsis, y que venían de la Casa Verde de Bucaramanga. Pues sí, compramos uno. Nos íbamos a pie de aquí a Tepagá, Sogamoso, que gastábamos 2 horas a pie para no pagar pasaje y tomar gaseosa y pan y bocadillo. Entonces nos íbamos a pie y nos veníamos a pie con los 3 amigos. Compramos el libro y pues tenía muchos secretos, muchos cuentos, pero nos pusimos a tratar de ver cómo era y tratar de hacer. No nos surtía, nada, porque era para enamorar a las niñas, las chicas. Ya como éramos, pues ya con 14, 15 años, que era para cuadrar niña, porque yo no era muy tímido. Yo era muy pendejo para esas cosas, para enamorar. Entonces, pues sí, lo compramos. En esa llegaba el Papa a Bogotá, a Colombia, en el templete en Bogotá. Como no había televisión, sino que la alcaldía tenía, por las escuelas en las que yo estudié, habían puesto un televisor que regaló las escuelas radiofónicas o la Acción Cultural Popular. Entonces, ahí nos daban permiso la alcaldía de ir a mirar precisamente la llegada del Papa. Pues al pie, como yo lo tenía en el bolsillo, nos pusimos lelos a mirar, y había una muchacha ahí al pie, pues me imagino que ella fue me sacó el libro y se perdió. Pues no le puse tanto atento ni problema, porque yo miré que nada nos sirvió.
no aprendimos nada, ni nada nos surtía. Pasó el tiempo, ya con mi hermano, ya cuando se casó, que fuimos a trabajar a la mina, se me ocurrió decirle eh, que habían dicho que había un libro de San Cipriano, que lo compráramos para la suerte, que para hacer, tener la suerte la plata, en el dinero, y que buscar más cómo podernos vivir, como trabajamos era en la mina. Bueno, entonces, sí, también fuimos a la Plaza de Mercado Sogamoso, lo compramos. No me acuerdo cuánto nos valió ese libro, era un libro grande, pero yo lo leí, pero leí primero la introducción, o sea, desde el principio. Ahí estaba la introducción, lo cual contaba que San Cipriano era un monje, era el sabio más, es decir, un sabio súper, que el rey lo contrató para que con su magia él hiciera que la reina Justina se enamorara del rey. Y sí, San Cipriano se fue y hágale a las cosas a la reina. No, lo trajo, no le surtió. Entonces el rey lo echó a las mazmorras, a la prisión, y él se escapaba de la cárcel, de los calabozos, de las mazmorras. Se escapaba, se salía. Era muy poderoso. Entonces volvió y otra vez lo mandó a que tenía que ir a hacerle los rezos, las oraciones para la reina Justina. Y no. Entonces le dijo el rey que qué pasaba, que entonces no era sabio. Y él dijo, sí, soy el sabio, pero ella tiene un poder mucho superior a lo que yo sé. Entonces él le dijo, ¿qué? ¿Cuál es el poder que ella tiene? Dijo, ella ora mucho, ella ora, reza, y yo no puedo hacer nada. Mi magia no puede hacer nada. Entonces, ahí mismo, él lo echó otra vez a las mazmorras, pero mandó bendecir las ventanas, puertas, es decir, todo la mazmorra. Y San Cipriano, pues, invocar a sus espíritus, invocar a lo que él tenía para ser poderoso, y no le surtió. Entonces, al no surtirle, él pues quedó mal y renunció y se convirtió en ser cristiano, católico, creer en Dios. Y ahí fue donde se fue al monasterio a ser el monje más consagrado a la iglesia. De ahí, todo el bien que hizo y todo el arrepentimiento fue donde quedó San Cipriano. Bueno, pero más sin embargo, yo traté de leer así por encima, adelante, y ya encontré que hacer unos talismanes, que para la buena suerte, y ocurre. Es decir, en lugar de yo buscar buena suerte, encontré la mala suerte, porque no, me fue mal en los trabajos, en lo que yo estaba trabajando, se convirtió en, por ejemplo, compraba, como yo trabajaba rompiendo carbón, el carbón ya no me dio carbón, sino me dio era cisco, o sea, tierra, se volvía, así le diera duro, banqueara, que es lo que llamábamos, para poder que diera grueso, carbón grueso, no, todo se volvía cisco. Pues yo también dije, no, esto no es cierto. Bueno,
vine a la iglesia, fui a pedir perdón a los santos. Yo no hablé con el Padre ni nada, sino le pedí permiso a pedir perdón a Dios y a San Judas Tadeo, y fui y eché el libro a quemar. Entonces creo que la brujería no está, porque hasta ahí descubrí que la brujería se domina en dos ramas. Yo preguntaba y de por qué que los brujos o vuelan. Dijeron no, las brujas que vuelan son voladoras, pero nunca hacen el mal a nadie. Simplemente ellas, de acuerdo a su magia por allá, se parten y se vuelven chulos la mitad del cuerpo. Se vuelven chulos y vuelan y van a pegarle, porque hay personas que las contratan es para ir a maltratar a los hombres que no le paran bolas a las mujeres, para aburrirlos, que entonces lo hacen es morderlos, besarlos o asustarlos o cachetearlos, no es más. Pero la brujería más es la hechicera. La hechicera, que es la que utiliza hierbas, utiliza animales, utiliza hasta los huesos de difunto para hacerles al mal a los demás. Y ya son los que les dan los bebidos para fulminar a una persona, acabarla. Eso es lo que es en realmente las dos brujerías, y yo no creo en ningún. Más me debo de cuidarme de una persona hechicera. Y siempre hemos comentado, y yo le contaba a muchos, y les he aconsejado, no hacerle mal a nadie para que nadie le haga mal a uno. No hablar mal de nadie para que no le hablen mal de uno. Bueno, pasó el tiempo. En el 2000, el 2000, sí, ya para las vísperas del 2000, porque eso fue el 1 de mayo de 1999, ya en vísperas del año 2000. En el colegio, aquí en el colegio, se presentó una cosa, pues a la hora de la verdad no se supo qué pasó, qué fue. Parece que, bueno, sucede que nosotros estábamos trabajando en el cementerio con el sacerdote, me contrató para cercar allá, poner una barda de teja encima de los muros de ladrillo en el cementerio. Estábamos con don Aníbal Cruz y el padre estaba dictando clases en el colegio, con el tiempo dictaba clases. Él llegó como a las 10 de la mañana al cementerio, nos llevó 11, nos llevó una gaseosa y pan, y llevaba 2 alumnas al cementerio, las llevó. Una llevaba un librito como de esas un librito como la mitad de esta caja, y así de gruesito. Entonces dijo, vean, esta niña tiene un libro de poesías, que les lea una. Él ya nos leyó 2. Le dije, pero padre, eso está bien, que las niñas o los jóvenes entretengan su mente leyendo cosas buenas, para que no se le metan los espíritus malos. Bueno, llegó a las 12, ya lo que él entregó, entregó hasta las clases terminó. Llegó ya con el carro al cementerio y a traernos para que arreglaran en la iglesia
en la casa cural un aljibe a pañetarlo, que se lo arreglaron, que se estaba saliendo el agua. Entonces fuimos a mirar qué tocaba que comprar, qué tocaba que hacer. Cuando dimos a la puerta del colegio, salió una profesora y le dijo que padre, que qué hacemos, que las niñas se les metió la parte negativa. Y ellas están, ¿cómo están? Digo, ellas están gritando, están vociferando. Entonces le dije, padre, consulte al monseñor Castrillón, no hay sea que usted se meta en problemas. Sí, ahí estuvo el problema, el padre se metió en problemas. 3 días lo hablo porque yo mismo prestamos las vasijas para eso y sentimos de que al martes, eso fue el lunes, el martes ya me contó que habían mandado de Duitama un psicólogo, y yo estaba ya trabajando abajo en una casa de una señora de Duitama, que ella era dueña del barco, de una casa que era un barquito y se llamaba El Barco. Y él tenían soldadura, ellos soldaban puertas, ventanas, y los hijos manejaban buses Libertadores en ese tiempo para Bogotá. Bueno, yo bajé y le conté. Ella me dijo, don Guillermo, pregunte cómo se llama ese señor, porque no se vaya a meter en problemas el padre. ¿Sí? Miércoles ya subí otra vez, hablamos con el padre y ya nos comentó que sí, que se llamaba Jairo y que habían 4 niños que estaban poseídos, uno con 7 demonios, el otro con no sé qué más, y otra que llevaba las brujas. Pero esta niña de las brujas hablaban de unas que estaban terriblemente que brujas. Pues se llenó grande, entonces ya echaron a decir que eran los evangélicos que habían traído unas tablas, que unos libros, y que habían estado leyendo los niños la tabla Ouija. Duró como 7 días esa situación, y una tarde nos invitó el padre a la iglesia, que había una bendición, una misa negra que llamaban, y a toda la gente, pues yo rezaba lo mío, las oraciones católicas, mientras ellos estaban allá hablando todo. Cuando ya un profesor, que él trabajaba en Sogamoso, pero él era de aquí de Topa, que estaba ahí, él le dijo, padre, esto es un sacrilegio de la iglesia, no lo aceptamos. Entonces la chica echó a nombrar a un poco de personas y nombró una señora que en ese momento ella estaba dormida. Pensé yo, dije, pero ¿cómo, si esta señora está dormida, está viva y es dormida, cómo se van a ir a presentar en el cuerpo de otra persona? No. Sí, señores, se metió el problema más tenaz, porque en esas, pues, familiares ellos se enfurecieron y empezaron a tomar el problema más tenaz. Pero gracias a Dios el profesor impidió las cosas y salió todo bien. En ese momento, ya a los 2 días, ya los jóvenes estaban bien y andaban bien para lado y lado, todos estaban bien. Solo una señora, una muchacha que echó a hablar, que ya hablar de estilo indígena, que hablaba aquí trabalenguas y no más, y pasó. Ya se soltó y se acabó. Pero hoy en día, en una parte de internet se encuentra
que Tópaga vive su propio infierno y hablan de una cosa de lo que es las brujas, el pueblo con brujas emplumadas. No lo es, y esa es la historia de las brujas en Tópaga. Ya en estos momentos, alabado sea el Señor, a partir del 2000 para acá ya no se acabó eso, los víceres y los habladijos de las personas con esa situación. Pero con el fin, yo les comento de acuerdo a lo que yo leí y medio conociendo, no es cierto de todo eso que se habla y hablan de la mafia, de la brujería. Sí, pero es que eso está te digo, hasta ti le pueden dar en un café cosas, tierra, te pueden dar una planta, el zumo de una planta. Eso es lo que uno hace, es de tratar bien al vecino, a las personas, para que lo traten a uno también bien. De esto es todo por lo que les cuento de esta historia de brujería aquí en Tópaga. Gracias.